Buenas, ¿cómo están? Bueno, esta es la charla de conceptos básicos sobre patología de urgencia, en la cual vamos a hacer un repaso en cuestiones generales que después seguramente vamos a ir viendo en forma particular con cada una de las diferentes charlas que vamos a dar entre los docentes. Así que bueno, arrancamos con qué es la patología, ¿no? Lógico, para conocer un poco qué significa esta materia, tenemos que saber qué queremos decir con patología. Bueno, es una parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos, por eso es importante tener una buena base de anatomía y fisiología. Y bueno, y los órganos enfermos, por supuesto. Y fundamentalmente, que es la parte central, el eje de la materia, es analizar signos y síntomas a través de los cuales se van a manifestar las enfermedades y así uno poder encauzar los diagnósticos. Como modo introductorio, y esto seguramente lo van a ver en salud pública, sabrán que toda patología se compone de una interacción entre diferentes factores, como pueden ser el huésped, que en este caso sería la persona que va a adquirir una enfermedad, el agente, que es quien provoca la enfermedad, y un medio ambiente que condiciona. Esto piénsenlo, por ejemplo, con una enfermedad viral, donde una persona se infecta con un virus en un medio ambiente que sea propicio para que condicione que esa enfermedad se pueda llegar a producir. De hecho, podemos ir unos cuantos años atrás, donde Marc Lalonde decía que en el concepto dentro de lo que es el campo de la salud, mediante el examen de las causas y los factores básicos de las enfermedades y así poder saber la morbimortalidad de cada una de esas patologías. Cuando hablamos de morbimortalidad es cuánto enferma esa persona y cuántos fallecen a las personas por esa patología. Él decía que había 4 componentes que afectan el grado de salud de una comunidad, ¿no? Como viéndolo como algo más colectivo. Eso es la biología, o sea, la parte propia del huésped, la biología humana, el medio ambiente, como decíamos, que condiciona a que una persona se pueda enfermar o no. Piénsenlo también desde el punto de vista de condiciones sociales, ambientales y los determinantes sociales de la salud. Que acá, por ejemplo, hablando de lo que es el estilo de vida, justamente un determinante de la salud. Y también mucho tiene que ver la organización de la atención o de los sistemas. No es lo mismo estar inserto en un sistema que hace prevención primaria o promoción de la salud que en un lugar donde los sistemas de salud no le den bolilla a este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, bueno, así es como Marc Lalonde conceptualiza lo que se llama el campo de la salud, caracterizado a partir del modo en que cada uno de los elementos afecta al grado de salud de una comunidad, que puede ser, bueno, acá dice la salud de un país, pero lo que hablamos son de comunidades. Bueno, acá este concepto, homeostasis, esta palabra, muy importante. Y fíjense la analogía con este dibujo, ¿no? Estar en equilibrio, el cuerpo está en continuo equilibrio, ¿no? Entre cada uno de sus sistemas, cada una de las funciones fisiológicas, el medio interno, cómo se mueven las proteínas, el transporte de oxígeno, eh, cómo se gradúa la acidez, o sea, el pH dentro del espacio intracelular y extracelular. Bueno, todas las cuestiones que hacen que el organismo tenga esta capacidad de mantenerse en armonía con el medio externo, ¿no? Con el medio ambiente y con su medio interno también. Bueno, todas estas condiciones, todo este equilibrio se llama homeostasis. Y es un término que fue introducido en el siglo XIX por Claude Bernard, en el cual señala la cualidad definitoria de los seres vivos, la capacidad para mantener las condiciones físicas y químicas del medio con el que está en contacto. Por ejemplo, si ustedes piensan cómo mantiene la temperatura los diferentes organismos. Bueno,
Hay organismos en los cuales la temperatura se mantiene internamente a través de un centro termorregulador, que es la que, por ejemplo, da la orden de activar el mecanismo de transpirar para disminuir la temperatura del organismo, o el perro, por ejemplo, cuando está exhalando e inhalando muy activamente para mantener la temperatura, o un lagarto o un reptil que para poder mantener el calor se pone al sol. Bueno, todo eso tiene que ver con la homeostasis. ¿Y por qué patología de urgencia? Bueno, urgencia, si uno lo busca en el diccionario, habla de varias formas, ¿no?, de analizar este término. Fíjense, por ejemplo, la cualidad que tienen las cosas urgentes. Bueno, la urgencia nos obligó a dejar todo lo demás. O la necesidad o la falta apremiante de algo. Los voluntarios solucionan las urgencias de la población civil. O un asunto que debe ser solucionado con rapidez lo antes posible. Esto quizás es más con respecto a la salud. O también, como dice acá en esta cuarta definición, sección de un hospital en la que se atiende a enfermos o heridos graves, o sea, la sala de urgencia. Pero según la OMS, una urgencia es toda aquella situación que en opinión del paciente, su familia o quien quiera que haya tomado esa decisión, requiere una atención médica inmediata. O sea, también está la concepción propia de cómo uno entiende la urgencia, que quizás para algunos un problema de fiebre puede ser una urgencia, quizás una mamá con su bebé, 3 días de fiebre es una urgencia, y para otros no. Un estado febril significa tomar un antipirético y nada más, y no es una urgencia. Por eso este concepto de que la concepción de la urgencia depende de cómo uno la interpreta. Bueno, acá hay algunos ejemplos de solicitudes de urgencia que se tienen en los servicios de emergencia. El llamado de fiebre, disnea, que es una palabra que ustedes tienen que utilizar, es una terminología técnica que habla de la sensación de falta de aire, dolor abdominal, vómitos, dolor de pecho. Quizás dolor de pecho es uno de los síntomas más apremiantes y que más temor genera en la población. Bueno, mareos, vértigo, desmayos. Bueno, otro término más, lipotimia, que es un estado por el cual se pierde abruptamente la conciencia, generalmente asociado a cuadros de hipotensión. Quizás sí es importante hacer la diferencia entre urgencia y emergencias, y esto se ve mucho en el ámbito de la radiooperación de los sistemas de emergencias para hacer cierta salvedad entre una situación o la otra. Fíjense que urgencia es toda situación crítica con riesgo de muerte potencial y necesidad de atención médica a la brevedad, pero no habla de una situación de inminente mortalidad. En cambio, la emergencia sí. La emergencia dice toda situación crítica con riesgo de muerte y necesidad de atención médica inminente. Es una cuestión de tiempos de respuesta. Bueno, ¿qué es un paciente grave? Paciente grave es muy importante la identificación temprana de pacientes con enfermedades potencialmente mortales para prevenir que haya un mayor deterioro o su fallecimiento o deceso. Hay muchos signos y síntomas tempranos que advierten de la gravedad de una situación, por eso es fundamental una evaluación inicial rápida para lograr un tratamiento inmediato de ser posible. Y a ese paciente con crítico o paciente grave es imprescindible la evaluación primaria de signos vitales. O sea, vamos a lo básico, evaluación de signos vitales. La temperatura, la tensión arterial, la oxigenación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y así poder evaluar la gravedad.
Lo importante es que son acciones medibles, son tangibles. Uno puede decir, bueno, esta tensión arterial está por debajo de lo normal, esta tensión arterial está por encima, esta frecuencia cardíaca está por encima, es una taquicardia, esta frecuencia cardíaca está por debajo, es una bradicardia. Dos cosas para tener en cuenta, que raramente los pacientes se deterioran abruptamente, como puede ser una arritmia cardíaca, sobre todo una arritmia ventricular, y que las personas jóvenes enmascaran más fácilmente los síntomas. Esto es por una cuestión de tener más plasticidad, más resto fisiológico. El diagnóstico. Bueno, en un paciente gravemente enfermo, el diagnóstico definitivo es menos importante que el tratamiento de las variables potencialmente fatales, aunque el diagnóstico definitivo es necesario para ajustar los tratamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en el desarrollo de una enfermedad hay quizás una etapa prodrómica en la cual todavía no hay síntomas, después hay una etapa en la cual sí hay síntomas. Esta es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y en esa etapa donde hay síntomas, si es una enfermedad grave, muchas veces nos lleva a hacer tratamiento de los síntomas y no de la enfermedad de base. Por ejemplo, un paciente, vayamos a lo que pasó hace poco, el COVID, que enfermaba gravemente los pulmones. Entonces uno trataba esa deficiencia de oxígeno con oxigenoterapia, le agregaba oxígeno, para suplir en realidad el daño que estaba haciendo el virus en el pulmón, que ese es el diagnóstico definitivo. Y bueno, y sabíamos que para eso había poco tratamiento. Entonces íbamos a hacer el tratamiento de aquellas manifestaciones que eran producto del daño de la enfermedad. En este caso, como les estaba contando, una enfermedad pulmonar que producía inflamación y que no dejaba hacer una normal hematosis y por lo tanto los pacientes se volvían hipoxémicos. Estoy hablando con terminología muy técnica para que ustedes se vayan acostumbrando. Cuando digo hipoxémico es la baja del oxígeno que se puede medir. Entonces uno lo que hace es corregir parámetros fisiológicos para que no se agrave el cuadro y que no haya una mala evolución clínica. Y luego hace una exploración más dirigida para complementar posteriormente con pruebas diagnósticas. Por ejemplo, un análisis de laboratorio. O si no, una radiografía de tórax, como les contaba recién en el caso de una enfermedad pulmonar, o una ecografía para ver alguna patología del abdomen. Acá en esta tablita lo que van a ver es los pasos para evaluar un paciente gravemente enfermo. Fíjense que hay tres pasos, ¿no? Lo que es la anamnesis, que es el interrogatorio, el examen, realmente el examen físico, y luego sí, revisión de registros y documentación. Hay una primera fase que es el contacto inicial, o sea, esos primeros minutos de evaluación, en los cuales uno tiene que pensar, bueno, ¿cuál es el mayor problema fisiológico de esta persona? Bueno, para ello vamos a recurrir a, acá un nuevo término, anamnesis. Anamnesis es el interrogatorio que tiene que ver, por supuesto, un interrogatorio dirigido a la posible enfermedad. Fíjense que dice principales características de la situación y el ambiente. Bueno, si hay alguien que vio la situación, por ejemplo, alguien que vio convulsivar a una persona, uno no interroga al paciente porque obviamente no le va a contestar, pero sí un testigo, ¿no? O un familiar. Eh, en caso de poder hablar con esa persona, bueno, ¿cuál es el síntoma principal? Y si ese síntoma principal, por ejemplo, si es un dolor, si fue producto de algún traumatismo, si tuvo alguna intervención quirúrgica, si toma algún tipo de medicamento o si lo relaciona con algún evento particular. Después viene la parte del examen físico, ¿no? Que uno tiene que ir ahí poner todos sus sentidos, activarlos y inspeccionar, mirar, palpar si es necesario, auscultar y tomar, bueno, obviamente signos vitales, esto en la revisión de registros y documentos, que es la última parte, tomar signos vitales, oximetría,
toda la parte fisiológica básica. Una vez que uno termina con esta parte del examen, va a la fase 2, que acá uno va a cuestiones quizás más generales de la anamnesis, que quiere decir antecedentes familiares, si tiene enfermedades crónicas, diabético, asmático, alérgico a algo, bueno, cuál es su autonomía física y psicológica, esto un poco si tiene algún tipo de discapacidad, también si toma medicamentos para otro tipo de enfermedad, medicamentos para enfermedades crónicas, eh, bueno, y uno acá es como que hace también una revisión más detallada en el examen físico de toda la persona, y es lo que se dice de pies a cabezas todo el examen físico, empezando con la parte neurológica, nivel de conciencia, tomar reflejo, ver las pupilas, si tiene algún foco neurológico, después la parte respiratoria, ver cómo entra el aire, cómo sale, si tiene tos, si tiene ruidos en la auscultación, ver la parte del abdomen, si está distendido, si tiene cicatrices, si hay algo de visceromegalia, que es el aumento de tamaño de los órganos, por ejemplo, si tiene una hipertrofia hepática, vamos a tocar un abultamiento del lado derecho, y si tiene una hipertrofia esplénica, vamos a tocar aumentado de tamaño del vaso, o si tiene alguna masa palpable, que puede ser algún tumor, etcétera. Y así vamos analizando a toda la persona. Y por último, en lo que es documentar datos, todo esto que uno analiza en el examen físico, tiene que volcarlo y registrarlo en una historia clínica. Que la historia clínica tiene que ser ordenada por sistemas y contener todos los datos filiatorios del paciente. Nombre, edad, dirección, teléfono, teléfono de algún referente, número de documento, número de historia clínica, etc. Bueno, hablamos de los controles de signos vitales. Retomo este tema porque es básico y es lo que ustedes tienen que saber a la perfección, ¿no? De cada uno de los signos vitales, cuál es su valor normal. La temperatura, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y agregaría acá la oximetría de pulso. Además, los valores varían según la edad del paciente, no es lo mismo en niños que en neonatos que en adultos. Y fuera de la pandemia, si bien en la pandemia el colapso de guardia se vio y se vivió muy fuerte, siempre está la cuestión de que muchas de las consultas que se hacen en guardia no son emergencias. Recuerden la diferencia entre emergencias y urgencias, ¿no? Pero muchas veces las consultas son por cuestiones banales, enfermedades que realmente por ahí no tienen prioridad en una guardia. Y esto lamentablemente hace que los profesionales se vean saturados. Lo mismo pasa con los sistemas prehospitalarios, sobre todo a nivel privado, ¿no? Que hay muchas consultas por gripe, fiebre, tos, cuestiones que quizás las solicitudes tienen más que ver que conseguir un certificado que realmente para sanar un padecimiento. Y para eso existen los triage, que es muy diferente al triage de la emergencia de un incidente con víctimas múltiples en un escenario, por ejemplo, de una colisión, ¿no? Acá lo que se hace un triage en el cual uno trata de ordenar la respuesta que va a dar en el sistema de emergencias. Esto, por ejemplo, es de una clínica privada, Clínica Montegrande, donde clasifican a los pacientes en atención inmediata, aquellos que son rojos, o atención en los próximos 20 minutos, como ya dándole al paciente un tiempo de espera, ¿no? Y en los verdes, atención en las próximas horas, ya avisando de que la demora para ese tipo de patologías está demorada, la atención para ese tipo de patología está demorada, y que bueno, el paciente tiene que cumplir su rol de tener paciencia. Hay otros sistemas que mientras más clasificación y más color, digamos, dan más precisión a la hora de analizar síntomas.
Y acá generalmente tiene que estar una persona preparada y entrenada para poder hacer la diferencia entre los diferentes cuadros. Fíjense que en la última columna le da, da los tiempos de espera según la clasificación y se suman dos colores. Esta es la clasificación de triage de 5 niveles. Se agregan al famoso rojo, amarillo y verde el naranja, que es un intermedio entre el rojo y el amarillo, como si mezcláramos esos colores. Y el último es el azul, que es sin urgencia, que a ese le dan 4 horas de espera. Bueno, esta diapositiva es exactamente lo mismo. Bueno, pasemos a más terminología, signos. Cuando hablamos de un signo en salud, hablamos de una manifestación objetiva de una enfermedad, o sea, que se puede medir, que puede ser constatada. Si un paciente te dice, me siento afiebrado, uno le cree que puede llegar a tener temperatura, pero lo que hace es ponerle el termómetro y constatar que tenga más de 37,5 para decir que tiene un cuadro febril. O por ejemplo, en la imagen de la izquierda, notarán las escleróticas con un color amarillento. Esto es por el aumento de la concentración de bilirrubina, sobre todo de bilirrubina no conjugada, que lo que hace es colorar, eh, es una de las primeras manifestaciones cuando hay hiperbilirrubinemia, o sea, aumento de la bilirrubina, como recién les decía. Una de las primeras manifestaciones es la coloración amarillenta por el color que tiene este pigmento, ¿no? Es el mismo pigmento que le da la coloración a la materia fecal, el color oscuro. Esto, bueno, puede ser un cuadro obstructivo de donde se secreta la bilis, que son los conductos biliares, por ejemplo, un cáncer de páncreas, o puede ser la manifestación de una hemólisis, en la cual por un aumento de la función del vaso, por ejemplo, hay destrucción de glóbulos rojos y bueno, esto aumenta la cantidad de bilirrubina circulante. Eh, Taquicardia, uno lo puede medir. Dificultad respiratoria, yo les había aclarado que el término disnea significa la sensación de falta de aire por un paciente, pero si uno lo ve taquimneico, que está respirando a más de 20 por minuto, bueno, tranquilamente puede decir, bueno, realmente está con una dificultad respiratoria. Y cuando hablamos de un síntoma, este sí es una manifestación subjetiva. Por ejemplo, el paciente que te diga estoy mareado. Bueno, no vamos a poder constatar, salvo que tenga algún tipo de dificultad en la marcha y se caiga, que eso, bueno, puede constatar que realmente estaba mareado, ¿no? Bueno, náuseas, tengo ganas de vomitar, ¿no? La náusea es la sensación de ganas o las ganas de vomitar, pero que si se manifiesta con el vómito, bueno, comprobamos que realmente tenía náuseas porque posteriormente vomitó. Bueno, y el otro gran síntoma muy presente en muchas de las patologías es el dolor. El dolor depende de cada persona, eh, del umbral, de la tolerancia que tienen. Se dice, por ejemplo, que las mujeres toleran mucho más el dolor de pecho isquémico que los hombres, y ahí quizás haya alguna cuestión de género también involucrada, como que la mujer aguanta más porque tiene que estar haciendo un montón de tareas, etcétera, entonces trata de no decir cuando le duele, entonces cambia su tolerancia al dolor, ¿no? Pero bueno, son muchas las variables que hacen que una persona pueda sentir más o menos dolor. Y para ello, para tratar de darle un número, usamos esta escala, que es la escala del 0 al 10, en la cual uno le pregunta al paciente, bueno, ¿cómo es este dolor? ¿Es el peor dolor que sentiste? Si es así, sería un 10. Y si es muy poco el dolor o casi nada, sería un 1. En esa escala le pide al paciente que se coloque una puntuación. Bueno, como les decía, la tolerancia al dolor depende de cada persona, también del entrenamiento. Hay cosas difíciles de entender, ¿no? Y bueno, hay escalas particulares también
del dolor para algunas personalidades. Pero bueno, dentro de esto, de la escala del dolor, también uno podría pensar que con determinados tipos de dolores uno puede implementar determinados analgésicos, ¿no? Y esta es la escala analgésica de la OMS. Después la repasaremos en terapéutica, pero para decir, bueno, para determinados tipos de dolores tenemos determinados analgésicos, para los moderados también hay otro tipo, y para los que son muy fuertes, por ejemplo, es derivado de la morfina. Hay una regla mnemotécnica, llamamos reglas mnemotécnicas a aquellas que a través de una palabra fácil de recordar uno puede acordarse de un montón de preguntas que tiene que hacer. Una de ellas es Alicia, que es para la evaluación del dolor, donde cuando desmenuzamos por letras la palabra Alicia, nos dice que la A tenemos que preguntar en cuánto hace que apareció ese dolor. La L, ¿dónde se localiza? Generalmente lo que decimos al paciente es, bueno, señálese con un dedo dónde más le duele, para puntualizar un poco y poder pensar por qué duele. Esto lo hacemos, por ejemplo, con el dolor del apéndice, que duele en la fosa ilíaca derecha. Después vamos a ver la división de abdomen. O, por ejemplo, cuando le duele la vesícula, que duele en el hipocondrio derecho. La I es de irradiación. Bueno, ese dolor es fuerte a nivel de la espalda y se me va para el lado anterior del abdomen, como sucede el cólico renal. Duele en la zona lumbar y se propaga para la parte anterior y hacia abajo. Eso es lo que se conoce como irradiación. También el dolor cardíaco puede comenzar a nivel de lo que es el mesotórax o retroesternal, o sea, por detrás del esternón, pero se puede irradiar a hombro, a mandíbula, se puede irradiar al dorso, entre las escápulas o incluso al brazo izquierdo. Bueno, características. Acá pueden ser de dos tipos las características. Por ejemplo, si es un dolor continuo, que no calma, o es un dolor que va y viene. Cuando va y viene el dolor decimos de tipo cólico. Por ejemplo, el cólico renal, el cólico biliar, el cólico intestinal. Son dolores que duelen mucho y después se van. Duelen, se van. Esa es la característica espasmódica o cólica. Y otras características que quizás podemos llegar a tener o anotar en los dolores es si pincha, si presiona, si quema, si es como un desgarro. Son características muchas veces el mismo paciente te lo puede describir. Te puede decir, no, es como si me estuvieran clavando un puñal, o sea, quiere decir un dolor punzante. O no, siento una quemazón, dolor quemante, por ejemplo, en el dolor de la regurgitación gástrica, que generalmente genera como un ardor por detrás del esternón. Bueno, y por último la A de Alicia, qué cosas lo agravan y qué cosas lo atenúan. El dolor que tiene que ver con algo osteomuscular habitualmente se intensifica con los movimientos. Por ejemplo, si tuve un traumatismo de tórax con una fisura costal, cuando yo inspiro profundamente me duele más por la expansión torácica. O si tengo una lesión de la rodilla, de ligamentos o de menisco, con ciertos movimientos de la rodilla pueden producir mayor dolor. ¿Y qué lo atenúa? Bueno, hay posiciones que pueden atenuar el dolor. Por ejemplo, en la pancreatitis el paciente se dobla sobre sí mismo, lo que se dice la plegaria maometana, que lo hace para tratar de disminuir el dolor que produce la irritación del del plexo esplánico. O que lo atenúe cierta posición en determinados dolores también de características osteomusculares, ¿no? Bueno, ¿qué lo agrava? ¿Qué lo atenúa? Y después tenemos los signos patognomónicos. ¿Qué es un signo patognomónico? Bueno, que son muy, pero muy específicos de determinadas enfermedades.
Acá, por ejemplo, lo que tenemos es una imagen de una fractura de cadera, que es la fractura proximal de fémur. ¿Qué hace con el miembro lastimado? El miembro lesionado lo acorta y hace una rotación externa. Si se fijan, la pierna derecha de ese paciente está mucho más corta que la pierna izquierda y el pie está en rotación externa. Eso es típico. Por supuesto que hay que interrogar del traumatismo, si se cayó, si, bueno, puede ser que alguien que lo hayan atropellado, etcétera, que ya prácticamente nos hace el diagnóstico con el signo patognomónico más el mecanismo de lesión. Y bueno, lo que tenemos del lado derecho son las manchas de Koplik, que son unas manchas blanquecinas que están en las mucosas de la mucosa yugal de los cachetes, del carrillo. Eso es del sarampión. Más signos patognomónicos, bueno, de sífilis hereditaria, los dientes de Hutchinson, que son esos dientes como afilados, pareciera que fueran todos incisivos, como si fuese un perro. Y bueno, del otro lado, algo de trauma, los ojos en mapache, que es ese hematoma periorbitario o bipalpebral que toma ambos párpados. Ese signo que lo que hace las facies como si fuera un mapache es característico de la fractura de base de cráneo, que es un traumatismo encefalocraniano grave. Bueno, ¿qué es un síndrome? Signos y síntomas que existen en un momento dado, todos juntos, y que definen una enfermedad. Por ejemplo, el síndrome vertiginoso. Síndrome vertiginoso que puede ser por una contractura cervical, por una dificultad en el flujo sanguíneo cerebral o por una afección auditiva, que lo que da es náuseas, vómitos, mareos, cefalea y pérdida del equilibrio. Como verán, un síndrome no nos da una enfermedad patognomónica, o sea, una enfermedad precisa, sino que ese conjunto de signos y síntomas nos achican quizás la cantidad de diagnóstico que podemos hacer. Como les decía recién, síndrome vertiginoso, pensamos en esas tres cosas. Una contractura cervical, que haciendo una radiografía podemos ver la rectificación de la columna, más el antecedente, por ejemplo en un choque con un latigazo. Una afección auditiva, por ahí el paciente de ese lado no escucha o tuvo una otitis, o por ejemplo que haya tenido un antecedente, una ACV, o que sepa que tiene una obstrucción carotidia, que también puede dar un hipoflujo cerebral y dar un síndrome vertiginoso. Bueno, el síndrome coledociano es la obstrucción de la vía biliar, que puede ser por múltiples factores, puede ser cálculos, puede ser un tumor, también puede ser algo infeccioso, que lo que hace es dar ictericia, que ahí vimos que era un signo, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas, que en primer lugar se va a ver en la esclera, pero también colorea todo amarillento el resto de la piel, que va a dar orina de color oscura o Coca-Cola, que es lo que se llama coluria, y que como está obstruido y no salen los pigmentos biliares al intestino, la materia no le da color y sale una materia fecal blanca. Eso es hipocolia. Y si a una obstrucción biliar, por ejemplo, se le suma una infección, vamos a tener ictericia, fiebre y dolor. Se llama tríada de Charcot. Y esto en cirugía es algo complejo porque es peligroso, porque requiere de una cirugía de urgencia. Cuando los signos o síntomas se agrupan de a 3, se llama tríada. Si son 4 es tétrada. Y pasamos a la parte de semiología, que la semiología puede ser clínica, médica, puede ser semiología técnica. Semiología quiere decir un conjunto de conocimientos que se ocupa de cómo identificar diferentes manifestaciones patológicas, o sea, signos y síntomas, y en la búsqueda de estas manifestaciones la hacemos a través de una técnica específica, que es la semiotecnia, que
da como resultado quizás la formación de un síndrome, de una tríada, de una tétrada, que nos acercan al diagnóstico de una enfermedad. Muchas veces este examen, el examen semiológico, hay que completarlo con estudios complementarios, un electro, un examen de laboratorio, una radiografía, pero se dice que una muy buena semiología siempre llega al diagnóstico. Fíjense que hay semiología para cada uno de los sistemas, semiología cardiológica, endocrinológica, gastroenterológica, etc. Y esta semiología se basa en la anamnesis, en la búsqueda de síntomas y signos, esto que decíamos la semiotecnia, a través de estos pasos que son fundamentales para la inspección de cualquier enfermedad, que empieza con justamente inspeccionar al paciente, mirarlo, luego la palpación, posteriormente la percusión, luego sigue la auscultación a través de un instrumento que se llama estetoscopio. Si bien antes se hacía con la oreja y un paño de lino, hoy se hace con el estetoscopio. Y todo eso nos lleva a la impresión diagnóstica. Me parece que es determinado síndrome. Acá un ejemplo, síndrome de neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, que en la inspección nos va a mostrar una falta de movilidad, sobre todo del lado afectado, o un aumento de volumen, si es un neumotórax hipertensivo, que a la palpación podemos encontrar las vibraciones vocales abolidas o disminuidas, o que las bases de ese tórax no expanden, no excursionan como corresponde. Y que en la percusión, cuando uno percute, se encuentre hipersonoro, como si fuese un tambor. Y por último, cuando uno lo ausculta, el murmullo vesicular, que es el ruido natural del pulmón, de la entrada de aire a los alvéolos, se encuentre disminuido o directamente no se escuche, se encuentra abolido. Inspección, por ejemplo, un trauma de tórax por el volante, ese hematoma en la parte central, anterior del tórax. Hablamos de la auscultación, que no entra el aire, claro, porque esa cavidad pleural comprime o compacta el pulmón, neumotórax. Entonces, al no entrar el aire a los alvéolos, no escuchamos el murmullo vesicular normal. Y percusión, como habíamos dicho, cuando uno percute, que es un golpecito que hace con los dedos sobre el tórax. Después, cuando tengamos los encuentros presenciales, lo podemos practicar. Se escucha como si fuese un tambor por el contenido de aire. Hay un libro de semiotecnia muy interesante, que es el Baré Califano, que lo pueden bajar en PDF de internet de cualquier lugar, es fácil de encontrarlo, que les explica cada una de las maniobras de semiotecnia para la inspección de todo el cuerpo y todo el organismo y todos los sistemas. Así que es muy interesante pegarle una leída. Realmente es como básico cuando uno quiere aprender a cómo revisar un paciente. Acá algunas imágenes, por ejemplo, dónde auscultar el corazón y qué escucha en cada sector. Bueno, acá cómo revisar la rodilla, cómo auscultar el abdomen, etc. Y acá un ejemplo de un signo que uno en la exploración, por ejemplo, de un paciente cardiológico, una insuficiencia cardíaca derecha, donde se acumula mucho líquido y se genera el edema de las partes blandas. Cuando uno comprime con un dedo, lo que deja es una impresión o fovea. Eso es lo que se llama el signo de Godet. Cuando uno encuentra este signo positivo, bueno, tranquilamente puede pensar que esa paciente está en insuficiencia cardíaca, o también puede ser un paciente con una afección renal, aunque es un poquito más duro el edema. Pero bueno, son cosas que uno va juntando para hacer el diagnóstico. Si uno piensa en una insuficiencia cardíaca, seguramente va a estar con disnea, sensación de falta de aire, puede ser que esté cianótico, la coloración azulada de la mucosa.
Cuando uno ausculta va a escuchar ruidos como rales crepitantes, que es el contenido de líquido dentro del alveolo, y suena como si escucháramos el despegue de un velcro. Podemos encontrar una ingurgitación yugular, podemos encontrar ascitis, o sea, el abdomen con mucho contenido líquido y distendido. Bueno, un montón de signos que tienen que ver con insuficiencia cardíaca, y este, que es el signo de Godet, sumaría para llegar a ese síndrome y a ese diagnóstico. Así que bueno, es un montón de información, pero cada una de estas cosas que yo les fui diciendo la vamos a ir repasando con cada una de las patologías que vemos. Vamos a hacer mucho hincapié en el diagnóstico, en la semiología, en todos estos signos y síntomas, para que ustedes puedan reconocer cada una de las enfermedades, sobre todo las enfermedades críticas que tienen que ver en el prehospitalario, sobre todo en el prehospitalario y también en las salas de urgencia. Así que bueno, una frase que me gusta para esto es: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Interprétenla, analícenla y después la charlamos. Gracias.